Muy buenos días, muy bienvenidos sean todos, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan, muchas gracias por estar aquí. Para dar inicio a esta sesión, cedo el uso de la voz a la diputada Leticia Calderón Fuentes para que nos apoye con el pase de lista de asistencia. Adelante, diputada. Buenos días, diputadas, diputados, mesa directiva, ciudadanos que nos acompañan, medios de comunicación, tengan ustedes muy buenos días. Congreso del Estado de Sonora. Adelante, diputada. Lista de asistencia. Diputado Alcalá Luis Armando. Calderón Fuentes Leticia, presente. Camarena Moncada Marcia Lorena. Castelo Montaño Héctor Raúl. Shaira Ortiz Miguel Ángel. Castro Valenzuela Ernestina. Colosio Muñoz Luis Armando. Del Río Sánchez María Dolores. Díaz Brown Rogelio Manuel. Duarte Flores Francisco Javier. Espinosa Mendívil Lázaro. Gaitán Sánchez María Alicia. Gradías Ahumada Nixia Corina. Lizárraga Arellano Rodolfo. López Noriega Alejandra. Luján López Miroslava. Mancha Ornelas Rosa María. Martínez Espinosa Rosa Isela. Montespiña Jesús Alonso. Navarrete Aguirre Carlos. Ortega Torres Norberto. A mí también me cuesta agua, por favor. Bueno. Diputado Ortega Quintos Filemón. Palomares Herrera Yumiko Yerania. Plat Salazar Diana. Real Ramírez Gildardo. Rivera Aguilar Luis Mario. Salido Rivera Orlando. Soto Armada Griselda Lorena. Trujillo Fuentes Fermín. Urbina Lucero Jesús Eduardo. Uribe Peña Magdalena. Villescusa Guayo Jorge. Hay quórum, diputada presidenta. Gracias, diputada. No asisten a esta sesión con justificación de esta mesa directiva nuestros compañeros diputados Francisco Javier Duarte y Jesús Alonso Montespiña. Habiendo quórum legal, se abre la sesión y se solicita a nuestro compañero diputado Filemón Ortega Quintos, secretario, realice la lectura del proyecto de orden del día para esta sesión a fin de someterlo a votación de la Asamblea. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados, me voy a permitir dar lectura al orden del día. Número 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum inicial. Número 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Correspondencia. 4. Iniciativa que presenta la diputada María Magdalena Uribe Peña con proyecto de ley de jubilación por 25 años de servicio y por antigüedad para los policías municipales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, estatales y penitenciarios de seguridad pública y bomberos del Estado. 5. Iniciativa que presentan los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte Flores con proyecto de ley que declara las fechas cívicas del Estado de Sonora. 6. Iniciativa que presenta el diputado Luis Mario Rivera Aguilar con punto de acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar al ingeniero Luis Carlos Romo Salazar, comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, así como a los 72 municipios del Estado de Sonora para que la producción total de plantas en los viveros estatales y municipales sea 100% nativas y que la selección de las especies reproducidas sea acorde a las condiciones climáticas
de las diferentes regiones del Estado. 7. Iniciativa que presenta el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano con punto de decreto que reforma el artículo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 8. Dictamen que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 263 bis 1 del Código Penal del Estado de Sonora. 9. Dictamen que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que adiciona el artículo 52 bis a la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora. 10. Posicionamiento que presenta la diputada María Dolores del Río Sánchez en relación al 9 de marzo del 2020 y la propuesta de paro nacional. 11. Clausura de la sesión y citatorio para la próxima. Gracias. Gracias, diputado. En votación económica, pregunto a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día para esta sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado el orden del día. Procederemos ahora a conocer y dictar los trámites relativos a la correspondencia dirigida a este Poder Legislativo, para lo cual solicito nuevamente a nuestro compañero diputado Filemón Ortega Quintos, secretario, nos indique los asuntos que han sido presentados ante el Congreso del Estado. Gracias, y con su permiso, diputada presidenta. Del 18 al 21 de febrero del 2020, folios 2211, 2213, 2214, 2218, 2219 y 2227. Escritos de los ayuntamientos de Guatabampo, Pitiquito, Zaguaripa, Rayón, Sáric y General Plutarco Elías Calle, Sonora, por medio de los cuales remiten a este Poder Legislativo la información trimestral de las operaciones realizadas por dichas administraciones municipales al 31 de diciembre del 2019. Recibo y se remiten a la Comisión de Fiscalización. 19 de febrero de 2020, folio 2212. Escrito del presidente municipal y del secretario del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, mediante el cual remite a este Poder Legislativo proyecto de modificaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 para dicho ayuntamiento, aprobado por ese órgano de gobierno municipal el día 12 de febrero del 2020. Recibo y se turna a la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales. 19 de febrero de 2020, folio 2215. Escrito del ciudadano Francisco Arnaldo Monge Araiza, con el que solicita se continúe con la secuela procesal y dar impulso a la sociedad, a la solicitud de juicio político en contra de la Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora. Se acumula el expediente del folio número 1858-62 que se encuentra turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 19 de febrero de 2020, folio 2217, escrito de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, mediante el cual remite fe de erratas en relación a su oficio número PMH/42-12020, de fecha 14 de febrero del año en curso, a efecto de hacer una corrección en el oficio mencionado en cuanto al periodo de la información trimestral de las operaciones realizadas por dicha administración municipal. Recibo y se acumula el folio 2187 remitido a la Comisión de Fiscalización el día 20 de febrero de 2020. 20 de febrero de 2020, folio 2225. Escrito de los ciudadanos Berenice Jiménez Hernández, Carlos Alberto Quirós Romo y Teresita Álvarez Alcántar, regidores del Ayuntamiento del municipio de Navojoa, Sonora, por medio del cual presentan ante este Poder Legislativo solicitud
de inicio de procedimiento de juicio político en contra de la ciudadana María del Rosario Quintero Borbón, presidenta municipal, y de José Guadalupe Morales Valenzuela, secretario del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, por considerar la configuración de faltas, omisiones y conductas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, que son causales para procedencia de dicho juicio. Adelante, diputado Gildardo Real. Gracias, presidenta. Los diputados del Partido Acción Nacional compartimos la preocupación de los regidores del Ayuntamiento de Navojoa en la solicitud del juicio político contra la alcaldesa Rosario Quintero por temas relacionados con la falta de gobernabilidad, con problemas relacionados con irregularidades en la administración, problemas de orden financiero, falta de respeto a la legalidad, corrupción, nepotismo, por no decir amenazas también a muchos medios de comunicación. Compartimos la preocupación, pero además solicitamos a la presidenta hacer propio la solicitud de juicio político para que los diputados del Partido Acción Nacional acompañen en la lucha por el juicio político contra la alcaldesa a los 3 regidores que solicitan el juicio político, que vale la pena decirlo, vienen de origen de 3 partidos, de Morena, de PT y del Partido Acción Nacional. También solicitamos que la Comisión de Gobernación, a donde todo parece indicar que van a dirigir este procedimiento de orden político, que le dé mucha seriedad, pero no nomás a la comisión, sino a todos los coordinadores. Creo que vale la pena mandar una muestra de que los presidentes municipales no se pueden salir con la suya y acompañar a los ciudadanos de Navojoa en la preocupación o en la ocupación por tener un alcalde, por tener un líder municipal que se merecen y no esta persona que está generando tanto desorden. Entonces, hacemos propio, por favor, la solicitud de juicio político. Gracias. Adelante, diputado Urbina. Gracias, presidenta. Solicito, como soy miembro de la Comisión de Gobernación, solicito que no se me sume a, digamos, a suscribir la solicitud de los regidores, que se permanezca en el diputado Gildardo Real y la diputada Alejandra López, en vista de que no podría ser juez y parte. Entonces, que sea solicitud en nombre de ellos dos, independientemente que tengo mi posición al respecto, simplemente por una orden de forma, si se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Gracias, diputados. Recibo y se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Con su permiso. 20 de febrero de 2020, folio 2226, escrito del tesorero municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, mediante el cual da respuesta al exhorto de esta soberanía dirigido a los 72 ayuntamientos del Estado de Sonora para que, en el uso de sus atribuciones y facultades, fortalezcan la recaudación fiscal en el presente año. Recibo y se acumula el expediente del acuerdo número 223, aprobado por este Poder Legislativo el día 28 de enero de 2020. 20 y 21 de febrero de 2020, folios 2228, 2229, 2230, 2231, 2232 y 2233, escritos de ciudadanos que presentan propuestas de aspirantes a cargo de consejeros o consejera del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas o solicitan su inscripción como aspirantes al citado cargo. Recibo y se turnan a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Es cuanto, compañera presidenta. Gracias. Para llevar a cabo el desarrollo del siguiente punto del orden del día, se solicita a la diputada María Magdalena Uribe Peña haga uso de la tribuna y realice la lectura de la iniciativa con proyecto de ley
de jubilación por 25 años de servicio y por antigüedad para los policías municipales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, estatales y penitenciarios de seguridad pública y bomberos del Estado de Sonora, que presenta para conocimiento y posterior resolución de esta Asamblea. Diputada, si me lo permite, previamente, nuevamente hacer la solicitud que se vino pidiendo por parte de la CRIP a los asistentes con el fin de tener mayor orden en esta sesión. Muchísimas gracias. Adelante, diputada. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo con respeto, presidenta, a la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación y quien nos sigue por las redes sociales. Un cordial saludo a todos. Honorable Asamblea. La suscrita diputada María Magdalena Uribe Peña, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en pleno uso de mi derecho de iniciativa, previsto por los artículos 53, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de ley de jubilación por 25 años de servicio y por antigüedad para los policías municipales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, estatales y penitenciarios de seguridad pública y bomberos del Estado de Sonora, con el propósito de tener una norma estatal que regule y genere una jubilación digna a elementos de policías y bomberos en Sonora, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Se me hizo llegar un documento dirigido a este Congreso por los ciudadanos Jesús Agúndez Moreno y Javier Díaz Lobio, policías preventivos, así como del ciudadano Jesús Díaz, de ocupación bombero, al servicio del municipio de Hermosillo, representando a elementos de la Policía Municipal, bomberos, AMIC, policías estatales y penitenciarios de seguridad pública, con un proyecto, con la iniciativa que hoy presento. En uso la atribución que me asiste como legisladora y brindando mi apoyo y respaldo al proyecto ciudadano que como representante popular me corresponde, para exponer algunos de los argumentos del proyecto que me presentaron en el documento dirigido a este Poder Legislativo y por el cual me motivó a darles mi apoyo. Me permito citar textualmente una parte y en resumen del contexto en los siguientes términos. Por lo antes expuesto y muy honradamente solicitamos que se debe dar un beneficio a la edad de jubilación de los elementos de policías y de bomberos, ya que al reducir la edad laboral para jubilación de dichos elementos, será reconocer todas esas intervenciones riesgosas que los policías municipales y de bomberos hacen día con día, y porque también es bien sabido por todos en cualquier parte de nuestro estado de Sonora y de México, que son las corporaciones de seguridad pública municipales los primeros respondientes de que puede haber cierto nivel de peligro para la sociedad, alertando siempre a las demás corporaciones. Es por ello que mediante el presente escrito se pretende que este honorable Congreso del Estado de Sonora ordene a través de su Comisión del Trabajo y Prevención Social formulen una dictaminación de la presente iniciativa para la creación de la ley de jubilación por 25 años de servicio y por antigüedad para los cuerpos de policías municipales, bomberos, AMIC, seguridad pública, penitenciarios del Estado de Sonora, donde se contemple la edad de jubilación de los elementos de seguridad pública municipal, estatales y de bomberos, con el fin de darles la seguridad laboral, que al final de una trayectoria tendrán como resultados un retiro digno de dichos elementos, que después de haber cumplido con su deber en tiempo les corresponde una buena calidad de vida familiar, ya con un derecho humano. Esta situación ya se ha contemplado tanto en la ciudad de Guadalajara
en el estado de Jalisco, en el municipio de Culiacán y municipio de Angostura, en el estado de Sinaloa y en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como en la ciudad de Ensenada, donde ya se jubilaron elementos de policías y de bomberos con ese beneficio que venimos solicitando y que tenemos conocimiento de que ya se han publicado en sus respectivos boletines oficiales de esas entidades. En efecto, en los lugares citados, en el documento que respaldo para la presente iniciativa, se hace referencia que en diversos lugares del país se está analizando el tema de una jubilación por 25 años de servicio para policías y bomberos, como el que se analiza en la presente iniciativa. Que de lograr esto en el estado de Sonora, se lograría un derecho muy importante para un sector, para un retiro digno a estos elementos, ya que tienen jornadas laborales difíciles, trabajo operativo y riesgoso, incluso fuera de horas de trabajo. Los policías siguen con amenazas y atentados por grupos criminales. Incluso en el Congreso de la Unión se analiza lo relativo a la presente iniciativa con un proyecto de reforma y adición al artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Carmen Julia Prudencio González, entre varios aspectos, mencionando lo siguiente. Las autoridades de los 3 órdenes de gobierno procurarán reconocer en las leyes en la materia el derecho a la pensión por jubilación de los miembros de las instituciones de seguridad pública que hayan cotizado 25 años de servicio. Que a nivel Congreso de la Unión se esté considerando esta pensión digna a elementos de seguridad pública con 25 años de servicio es reconocerles un derecho como retribución justa por su entrega al servicio con un nivel de riesgo cotidiano, tanto dentro y fuera del servicio, en sus hogares, policías que han sufrido atentados fatales como los que se han vivido aquí en nuestro estado. De igual manera, en el diverso proyecto en el Congreso del Estado de Jalisco, proyecto presentado el 12 de febrero del año en curso por la diputada Erika Pérez García, es coincidente en generar una jubilación digna con la iniciativa de decreto con el objeto de reformar diversos artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema de Pensiones del Estado de Jalisco. Efectivamente, en dicha entidad federativa, con el proyecto de referencia, se pretende establecer el derecho de jubilación a los 25 años de servicio a elementos de seguridad pública. Ahora bien, la presente iniciativa retoma el proyecto que se me hace llegar por elementos de policías y bomberos como una nueva ley de jubilación por 25 años de servicio y por antigüedad para los policías municipales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, estatal y penitenciarios de Seguridad Pública y bomberos del Estado de Sonora. Al respecto, es pertinente precisar que de la socialización que derive la presente iniciativa, ya sean foros o en mesas de trabajos con expertos, especialistas en el tema, estaremos abiertos a considerar una diversa propuesta de reforma con proyecto de decreto a diversas normas estatales en lugar de una nueva ley como la que aquí se presenta. En efecto, con el debido análisis de la presente iniciativa en la respectiva socialización, podremos advertir la conveniencia de una nueva ley como la que se presenta o en su caso, reformas a las normas estatales siguientes. Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISTE-SOM. Ley del Servicio Civil, Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a su consideración el siguiente proyecto de Ley de Jubilación por 25 años de servicio por antigüedad para los policías municipales de las agencias ministeriales de investigación criminal, AMIC,
estatales y penitenciarios de seguridad pública y bomberos del Estado de Sonora. En esta parte voy a obviar la lectura completa del proyecto de ley. Sin embargo, fue publicado en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria para su consulta. Agradezco la presencia de policías y bomberos del Estado de Sonora por su presencia y respaldo para apoyarme en esta iniciativa que es de ustedes para ustedes. Todo mi respeto y admiración. Muchas gracias, Hermosillo, Sonora, 25 de febrero del 2020. Atentamente, diputada María Magdalena Uribe Peña, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Es cuanto, mi estimada presidenta. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputada. Esta presidencia recibe su iniciativa y resuelve turnarla para su estudio y dictamen a las comisiones de Asuntos del Trabajo y Seguridad Pública en forma unida. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, aprobado para esta sesión, se concede el uso de la tribuna al diputado Fermín Trujillo Fuentes con el objeto de que realice la lectura de la iniciativa con proyecto de ley que declara las fechas cívicas del Estado de Sonora, que presenta en unión con el diputado Francisco Javier Duarte Flores para conocimiento y posterior resolución de esta Asamblea. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros de la mesa directiva, diputadas, diputados, público asistente al auditorio del Pleno. A nombre y representación del maestro Francisco Javier Duarte Flores y de un servidor, maestro Fermín Trujillo Fuentes, en el ejercicio de derecho de iniciativa consagrado en la Constitución en el artículo 53, fracción tercera, y el 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, voy a presentar una iniciativa con proyecto de ley que declara las fechas cívicas del Estado de Sonora al tenor de la siguiente exposición de motivos. Compañeras y compañeros, intentamos nosotros, el Grupo de Nueva Alianza, unificar en este proyecto de ley que declara fechas cívicas del Estado de Sonora a 10 días estatales que entre 1928 y 2020 este recinto legislativo ha tenido a bien emitir decretos de leyes que al ir a la biblioteca, a hurgar en la biblioteca con mis asesores, por sacar la primera de los días que declaramos como días solemnes, días de luto, fechas históricas, heroicas, me di a la tarea de sacar este compendio de 3 hojas de la primera ley que en 1928 declaró este Congreso. Es la ley número 78 y solo consta de 2 artículos. El artículo primero de esa ley de 1928 dice: se declara día de luto en el Estado de Sonora el 17 de julio, aniversario de la muerte del preclaro sonorense, ciudadano general Álvaro Obregón, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, villanamente asesinado en la capital de la República en la misma fecha del año actual. Artículo segundo. En señal de duelo se izará en ese día el pabellón nacional, no la bandera de México en 1928, a media asta en todos los edificios públicos del Estado, un transitorio único. Esta ley entrará en vigor desde la fecha de su publicación. Desde la fecha de su publicación, hoy nosotros no redactamos de esa manera ni aprobamos de esa manera. Una segunda ley, para poder encontrar nosotros la causa, en el archivo de la biblioteca también la pudimos sacar copia, es la ley número 4, pero esta es de 1964. Y este día, también la ley, una legislatura mucho más actual que la que ahorita hice alusión. En esta ley que se declara, dice, solemne en el Estado de Sonora, el día 7 de noviembre de cada año, en conmemoración de la gesta heroica de Jesús García, héroe insigne nacional, en Hermosillo y sacrificado por salvar a sus semejantes en el poblado de Nacosari de este propio estado, el 7 de noviembre de 1907 y como auténtico homenaje de carácter permanente a su nombre. Artículo segundo.
Las escuelas e instituciones educativas de la entidad deberán celebrar dentro de sus labores estos actos conmemorativos a tan señalada fecha, y un transitorio también único que va a entrar a fulano día. Pero miren quién lo presenta solo por marcar historia. Por la Asociación Jesús García, héroe de Nacosari, en ese año de 1963, firma como presidente Patricio Esteves, que creo que lo han de recordar muchos de ustedes, y firma como gobernador para emitir esta ley de 2 artículos, 1 y 2, el primero y el segundo, y firman Enrique Fox Romero, secretario de gobierno, y como gobernador el licenciado Luis Encinas Johnson. Así como estas 2, tenemos otras 8 para hacer un total de 10 días de luto, días de gestas heroicas, días solemnes, pero que constan de leyes de 2 artículos que han ido adelgazando la conmemoración, han ido debilitando la razón de ser de poner un día como un día de luto, como un día solemne, como un día conmemorativo. Y lo ha señalado nuestro propio presidente, y no tiene nada que ver con el debate que él puso en la agenda de los días feriados, cambiarlos al día en que se conmemora, que en lo particular, como maestro, siempre he tenido ese concepto, siempre. Pero este no es el caso, pero sí tiene el mismo fondo. El presidente y la 4T no se han detenido. Ellos han hecho lo necesario para ir poniendo las bases de lo que se viene en la normatividad referente al civismo, a la historia, a la educación. Y quiero recordarles, compañeras y compañeros, que ya se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, el 31 y el 73. Ya no es el mismo artículo 3 que conocemos hasta ahorita en la legislación de aquí de Sonora. Tenemos hasta el 31 de marzo, fíjense la fecha, para armonizar lo que ahora dice el artículo 3, lo que dice el 31 y lo que dice el 73. Y en lo que dice el artículo 3, compañeras y compañeros, nomás voy a hacer alusión a un texto que no viene incluido en lo que actualmente dice el artículo 3. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Este texto es inédito en el artículo 3 constitucional. Y no vivimos conforme a lo que dice este texto. Por eso en la Constitución se incluye un texto nuevo de lo que nosotros nos tocará revisar de aquí al 31 de marzo. Pero además, en el 31, que son las obligaciones de tutores, padres o tutores, también se modifica. Y el 73, que es el que autoriza al Congreso a emitir leyes, ya ellos hicieron su tarea y hay una ley general de educación reformada, hay una ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros que no teníamos, y hay una tercera ley que es para la mejora continua de la educación que tampoco existía. Como podemos ver, no podemos esperarnos en Sonora. La historia y el civismo se recuperan, entre muchos otros, los preceptos del artículo 3. Si nos quedamos nosotros inmóviles, dejaremos de hacer lo que nos corresponde. La propuesta del maestro Francisco Javier y un servidor es que todo lo que ha legislado este Congreso entre 1928 con la muerte del general Álvaro Obregón y la última que nosotros declaramos el 2 de octubre como un día de luto aquí en este propio recinto legislativo, incluso la memoria de los caídos de la lucha por la democracia, Plaza de las Tres Culturas,
Tlatelolco de 1968 tiene que ver con nosotros, con esta generación. Estas 10 leyes dicen lo siguiente: ley que declara día de luto en el Estado el 17 de julio de cada año por el aniversario del asesinato del ciudadano sonorense general Álvaro Obregón en 1928, aprobada por esta legislatura el mismo año, pero el 30 de julio. 2 artículos, nada más eso dice de lo que fue el campesino general Álvaro Obregón, presidente de la República sonorense. Más allá de lo que pensemos y que lo que digamos ideológicamente, es un sonorense distinguido y tiene su día estatal, pero nomás hasta ahí es todo lo que nos obliga la ley. Ley que declara día solemne en el Estado de Sonora el 7 de noviembre de cada año en conmemoración de la gesta heroica de Jesús García, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 37 de fecha 4 de noviembre del 64. Mi amigo, nuestro amigo, así como Patricio Esteves en su momento hizo lo que le tocaba como responsable de esta asociación en Nacozari, hoy tenemos también a los historiadores de Nacozari que se quejan de que el último 7 de noviembre la gesta heroica de Jesús García fue aprovechada políticamente. Quien encabezó el mitin, la marcha, el desfile, fueron políticos, no fueron los 3 niveles de gobierno, ni el ejército. Sintieron la soledad y la falta de solemnidad. Eso no nos sirve a nadie. Y se hizo alusión o se expuso en escena a Grupo México como una empresa minera, que no es el caso, ni estoy en contra, pero sí estoy en contra que un acto histórico, solemne, cívico, educador, porque no hay héroes como él todos los días, se aproveche política o comercialmente. Es para que la niñez y juventud de Nacozari, de Sonora y de México, ese día lo aprovechemos de otra manera, formativa, educativa, y por ahí viene la reforma del artículo 3 constitucional. En la Gaceta, y además por el problema de las vías respiratorias, vienen las 10 leyes. No las voy a leer todas, es 5 de junio de cada año, que es el día de luto estatal en memoria de las víctimas que fallecieron en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, que por 2 años hemos batallado para venir aquí. Por fortuna aquí he estado, izando la bandera, acompañando ese día, porque así como hay héroes nacionales, hay fechas de luto, de cosas que no deben de pasar y que deben de convertirse en enseñanza de la niñez y juventud para que sea parte de su formación. Viene la del 23 de octubre de cada año por la matanza de San Ignacio Río Muerto, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 27 de junio del 2013. Viene el 2 de octubre que dije ahorita, y vienen las fiestas, hechos heroicos de Cananea, de Caborca, de Guaymas, de Nogales, de Ures, que también han sido distinguidos como un día estatal. Deseamos nosotros, compañeras y compañeros, que las 10 fechas sean declaradas fechas cívicas, conmemorativas del Estado de Sonora, y que en una ley que compendia las 10 leyes que metimos de 2 artículos, hoy en el contenido de esa ley, seamos muy claros que deben de estar los 3 niveles de gobierno. Recuerdo cuando a la gesta heroica de Guadalupe de Ures, 5 de septiembre de cada año, acudía el gobernante, el gobernador, el ejército con su escolta, con su banda de guerra, acudían los niños, los jóvenes, la comunidad, y no se me olvida el tiro de salva que descargaba el pelotón y el escuadrón que acompañaba, y eso era suficiente para generar patria, era suficiente para que nosotros quisiéramos esa fecha, saber más de ello. En esta ley que ustedes podrán leer detenidamente, encontrarán responsabilidades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, una representación de los sonorenses que están en la Cámara de Diputados y de Senadores, que son los facultados para declarar la guerra. No es posible que Sonora tenga 5 municipios heroicos y que ningún senador, ningún diputado federal, que la Constitución les da lo que es las relaciones exteriores, declarar el estado de excepción, desaparecer poderes de un estado,
no reconozcan a las mujeres y hombres que dieron la batalla por defender a México, sus fronteras, su territorio. Y finalmente, febrero es una fecha que ha sido asignada por los grandes acontecimientos. Que sea febrero, el 24, que no nos pasó en un día que no era de pleno, el 19, Día del Ejército, el Día de la Fuerza Aérea, el 10 de febrero, el 5 de febrero, la promulgación de la Constitución Política de 1917. Este febrero lo escogimos para hacerle nosotros honores a los personajes, a los actos que de alguna manera son solemnes, históricos, para ser celebrados con la niñez y juventud y formar desde los planes y programas de estudio, como lo dice la reforma al artículo 3, formar una niñez y juventud que acepte su historia y la civilidad como algo importante en su formación. Presidenta, le pido encarecidamente, en razón de la amplia lectura que significa esta ley y por no tener las condiciones de lectura por la afectación que traigo, que íntegramente sea esto publicado en la Gaceta y se anexen los comentarios que estoy haciendo de recuperar estas fechas en una sola ley de fechas cívicas para el Estado de Sonora. Muchas gracias. En el acta se van a estar contemplando todos sus comentarios, diputado. Y recibimos su iniciativa y resolvemos turnarla para su estudio y dictamen a la Comisión de Educación y Cultura. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, le solicito al diputado Luis Mario Rivera Aguilar, haga uso de la tribuna para que realice la lectura de su iniciativa con punto de acuerdo que presenta para conocimiento y resolución de esta Asamblea. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso. Diputados, diputadas, miembros de la mesa directiva, público en general. El suscrito Luis Mario Rivera Aguilar, en mi carácter de diputado del Partido Verde Ecologista de México de esta 62ª legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa consagrado por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante este Congreso del Estado con la finalidad de someter a su apreciable consideración la presente iniciativa con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al ingeniero Luis Carlos Romo Salazar, comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, así como a los 72 municipios del Estado de Sonora para que la producción total de plantas en los viveros estatales y municipales sea 100% nativas y que la selección de las especies reproducidas sea acorde a las condiciones climáticas de las diferentes regiones del Estado, cuya justificación sustentamos bajo la siguiente exposición de motivos. La urbanización ha impulsado nuevos modelos de desarrollo en beneficio de una vivienda digna, de mejor infraestructura y servicios básicos como salud, educación y trabajo. De acuerdo con la información de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que actualmente 4.000 millones de personas en el mundo viven en ciudades, es decir, el 54.5% de todos los habitantes del planeta. Según la Organización Mundial de la Salud, las ciudades deben disponer como mínimo de 9 metros cuadrados de área verde por habitante, distribuidos equitativamente en relación con la densidad de la población. Es aconsejable que esta relación alcance valores entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde útil. Pero en nuestro Estado, la falta de planeación, las malas decisiones y la falta de visión a largo plazo en el desarrollo de las ciudades ha provocado que actualmente se enfrente una paradoja ambiental en materia de reforestación. Si bien en los últimos años las leyes ambientales han incorporado y endurecido el marco regulatorio en dicha materia, los reglamentos, incentivos y prácticas institucionales en el rubro parecieran ser cada día más incongruentes a la realidad de nuestro ecosistema.
A pesar de que hace un año un pliego petitorio de la sociedad civil con más de 20,000 firmas exigía un programa de reforestación masivo en la ciudad, los actuales esfuerzos de reforestación a cargo de las autoridades municipales y estatales han utilizado material vegetativo de carácter exótico o introducido, con requerimientos de consumo de agua superiores a las especies nativas del desierto de Sonora, lo que atenta claramente contra la salud de nuestro ecosistema. Aunado a lo anterior, el vivero de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora y el vivero municipal de Hermosillo invierten en la producción, adquisición y mantenimiento de plantas, de las cuales solo el 10% corresponden a plantas nativas. La falta de árboles nativos como el palo fierro, el palo verde, el tepehuaje, mezquites, jitos y demás plantas nativas como arbustos y hierbas en la estrategia actual de reforestación minan los esfuerzos y las estrategias de combate, mitigación y adaptación al cambio climático que la sociedad civil demanda hoy en día. El uso de plantas nativas en los esfuerzos de reforestación de la ciudad de Hermosillo y demás ciudades del estado de Sonora se vuelve necesario para permitir a dichas ciudades mantener los ciclos biológicos naturales, proveer alimentación y refugio a varias especies de aves, insectos polinizadores, reptiles y pequeños mamíferos del desierto sonorense, cuyos ecosistemas están siendo reemplazados por tierras para la expansión urbana, la agricultura, la ganadería y están siendo contaminados por pesticidas, residuos industriales y urbanos. Aunado a los beneficios ambientales anteriormente mencionados, el uso de plantas nativas en la reforestación urbana de nuestra ciudad puede disipar los efectos de la isla de calor que asola a muchas colonias al reducir hasta 5 grados centígrados la temperatura ambiente. Desde el aspecto técnico y económico, el uso de plantas nativas permitirá optimizar los costos de producción en vivero y el mantenimiento de las áreas verdes en espacios públicos al reducir el consumo de agua y no requerir pesticidas. Bajo el contexto anterior, hemos atendido el llamado de diversas organizaciones de la sociedad civil, y menciono algunas: Fundación Verde, Ser Natura, Colectivo Caminantes del Desierto, Gente Buena, Colaboración Ecológica, Cultura Verde, Amor por el Planeta, Reduce tu Huella, Asociación Sonorense para la Gestión Ambiental, Fomento a la Cultura Ambiental, Youth for Our Planet, México, Centro Permacultural Color Tierra, Hermosillo Plugin, Algo por Alguien, Por Mi Mundo, Rétate Hermosillo, Fridays for Future Hermosillo, All for One. Esas son solo algunas. Todas ellas han colaborado con autoridades municipales, estatales, empresas y ciudadanía en general en los planes de reforestación para tener un medio ambiente saludable, y han hecho notar que existe una crisis por falta de árboles nativos destinados a la reforestación urbana. Es por eso que exhortamos a sedes y a los 72 municipios a que tomen las medidas pertinentes para que toda la producción de plantas dentro de los viveros municipales y estatales sean 100% nativas, y que la selección para la reproducción se realice acorde a las distintas condiciones climáticas dentro del Estado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que establece el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar al ingeniero Luis Carlos Romo Salazar, comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, así como a los 72 municipios del Estado de Sonora, para que la producción total de plantas en los viveros estatales y municipales sea 100% nativas, y que la selección de las especies reproducidas sea acorde a las condiciones climáticas de las diferentes regiones del Estado. Segundo, el Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar al ingeniero Luis Carlos Romo Salazar, comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, así como a la doctora Santa Nápoles Trujillo, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Hermosillo, con el fin de que las instancias encargadas de llevar a cabo las actividades de planeación urbana y reforestación utilicen, incentiven y promocionen obligatoriamente las especies nativas en espacios públicos y privados. Tercero, el Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar al ingeniero Luis Carlos Romo Salazar, comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, así como a la doctora Santa Nápoles Trujillo, titular de la Coordinación de Infraestructuras y Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Hermosillo, para que se promuevan, incentiven y lleven a cabo convenios de colaboración tripartita entre gobierno estatal, municipal y organizaciones de la sociedad civil para la producción y plantación anual mínima de 20,000 plantas nativas destinadas a la reforestación urbana de manera permanente. Cuarto,
El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar al ingeniero Luis Carlos Romo Salazar, comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, así como a los 72 municipios del Estado de Sonora, con el fin de que se diseñen esquemas que permiten y fomenten la participación de la sociedad civil en la planeación y ejecución de las actividades de reforestación urbana. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicito muy respetuosamente que se considere el presente asunto como de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión. Atentamente, Luis Mario Rivera. Muchas gracias. Gracias, diputado. A discusión el trámite de urgente y obvia resolución y se le dispensa el trámite de comisión al presente asunto. No habiendo discusión, se pregunta en votación económica si es de considerarse este asunto como de urgente y obvia resolución y se dispensa el trámite de comisión. Los que estén de acuerdo, sírvanse en manifestarlo poniéndose de pie. Aprobada la dispensa. Pregunto a la Asamblea si a algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular para no presentarse solicitud, someterlo a su consideración en un solo acto. En vista de que ningún diputado ha solicitado discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, pregunto en votación económica si es de aprobarse. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado el acuerdo y comuníquese. A fin de continuar con el desarrollo del siguiente punto del orden del día, se solicita al diputado Rodolfo Lizárraga Arellano haga uso de la tribuna y realice la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal que presenta para conocimiento y posterior resolución de esta Asamblea. Buenas tardes y muchísimas gracias, presidente. Diputadas, diputados, muy buenas tardes. Medios de comunicación y público en general, muy buenas tardes. Honorable Asamblea, el suscrito, en mi carácter de diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de esta 62ª legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa, comparezco respetuosamente ante esa soberanía con el propósito de someter a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, sustentando mi planteamiento al tenor de la siguiente exposición de motivos. La fama que tenemos las y los sonorenses en todo México es de gente de trabajo. Por eso existe un reclamo generalizado de un sector de la sociedad en Sonora, que las y los trabajadores no deben faltar nunca a su trabajo e inclusive en cuestiones urgentes. ¿Cuántas historias conocemos de que patrones y patronas les han negado permisos de faltar a las y los trabajadores? Y si llegan a faltar, son hasta despedidos y despedidas, independientemente si es justificado o no. Siempre se les está exigiendo mayores esfuerzos a los y las trabajadoras para que produzcan y desquiten sus salarios. No hay misericordia, no hay empatía, solo exigencia. Por otro lado, y en el servicio público somos muy flexibles, como lo demuestra el artículo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que se ha interpretado que se puede dar permiso de 90 días de manera continua para ausentarse de las funciones de presidente o presidenta, síndico o síndica, regidor o regidora en los ayuntamientos sin un límite. Esto independientemente que las licencias serán siempre concedidas sin goce de sueldo. Es decir, después de regresar de un permiso de 90 días, inmediatamente se puede pedir otro igual y así sucesivamente. No es posible que por un lado se esté presionando a las y los trabajadores a que no falten a su trabajo y por otro se esté
sea permisivo hacia los presidentes o presidentas, síndicos o síndicas, regidores o regidoras en los ayuntamientos del Estado. El servicio público en ocasiones es señalado como sinónimo de una actividad indigna, de corrupción e incompetencia, de abuso, de desconfianza, de irresponsabilidad y de impunidad. Existe una larga lista de personas que han pasado por la burocracia y validan estos dichos. Críticas y más críticas de los y las ciudadanos a los gobiernos hacen que voten diferenciado y decepcionados de confiar en gente que no les responde. El pueblo, a la hora de expresarse, no deja sentido a nadie, repudia este actuar sin ética, valores y moral. La gente no vota por personas que no van a ser representados. Quiere que el servidor o servidora pública le resuelva sus problemas y solo se los puede solucionar estando en el cargo y no pidiendo permiso para ausentarse. El servicio público es para cumplir, no para evadir el trabajo. Si no se quiere estar en el servicio público, que se renuncie. Debemos poner el ejemplo. No podemos permitir licencias indefinidamente, pues se requieren personas honestas, comprometidas, responsables y competentes en los puestos de gobierno. Toda persona dedicada a la política tiene que tener como fin desarrollar su tarea para lograr un bien común, más allá del prestigio y sus ambiciones personales. La necesidad de una conducta intachable y una ética rigurosa se le suele ser exigida a la clase política, ya que son los representados de las voluntades populares. Además, el estar pidiendo licencia se usa políticamente para intereses personales, como ya se ha visto en municipios de Sonora, y es algo que debemos cortar de tajo. Vuelvo a comentar que al final de la elección del 2018, después de pedir permiso por 90 días, volví a hacer la solicitud para ausentarme de mi cargo como regidor y se me negó. Entonces, ¿la licencia se puede pedir indefinidamente o no? Me parece que solo responde a intereses políticos. La planilla que gana un ayuntamiento lo hace para trabajar a favor del pueblo, no para estarse alejando de sus compromisos. Si es este caso, se debe de renunciar, pues estar pidiendo permisos y más permisos es un uso irresponsable, faccioso y político de la norma, que en nada beneficia a los y las gobernados. Tenemos que predicar con el ejemplo. Mi propuesta es concreto, que en el permiso de 90 días sea por una sola vez, para cortar de tajo con interpretaciones a conveniencia de la política, de ley. Quien no quiere estar en el servicio público, pues simple y sencillamente que renuncie. El voto de la ciudadanía merece respeto. En pocas palabras, no se necesitan personas en la función pública sin compromiso con el bienestar de la sociedad y de los que más necesitan, faltos de ideas para desarrollar, mejorar su trabajo, sin preparación para la toma de decisiones y de valor para asumir las responsabilidades que vienen con los cargos y que solo piensan en utilizar su posición para satisfacción de sus intereses personales. En pocas palabras, para la corrupción. Mi compromiso de origen es con el pueblo de Guaymas y de Sonora. A él me debo. Todo lo que haga será para beneficiarlo y evitar que se le afecte por intereses ajenos al buen gobierno. El PT es la voz del pueblo trabajador que exige soluciones a sus demandas, no simulaciones. En consecuencia, a lo expuesto, doy lectura a la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Artículo único. Se reforma el artículo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para quedar como sigue. Artículo 166. El presidente municipal, el síndico y los regidores podrán ausentarse por una sola vez por un tiempo no mayor a 90 días, previa solicitud de licencia ante el ayuntamiento respectivo y siempre que sea por causa justificada ajena a los asuntos relacionados con la administración municipal. El ayuntamiento deberá calificar la causa y, si le estimare procedente, aprobarla por mayoría absoluta. La licencia respectiva se designará de entre los miembros del ayuntamiento y por mayoría absoluta a la persona que ejercerá las funciones de presidente municipal durante el término concedido en la licencia aprobada. En caso de que el ayuntamiento no realice la designación a que se refiere el párrafo anterior, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente proveerán lo necesario para nombrar de entre los miembros del ayuntamiento a la persona que ejercerá las funciones de presidente municipal durante el término concedido en la licencia aprobada. Para el caso del síndico y regidores, el ayuntamiento llamará a los suplentes para que entren en funciones. Los acuerdos aprobados por los ayuntamientos que deriven del supuesto previsto en el párrafo primero de este artículo deberán ser informados inmediatamente al Congreso del Estado por parte del ayuntamiento respectivo. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Hermosillo, Sonora, 25 de febrero del 2020. Diputado servidor Rodolfo Lizárraga Arellano. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado. Esta presidencia recibe su iniciativa y resuelve turnarla para su estudio y dictamen en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Presupuestos y Asuntos Municipales en forma unida. En el siguiente punto del orden del día, le solicito al diputado Carlos Navarrete Aguirre haga uso de la tribuna para que realice la lectura del dictamen que presentan los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Con su permiso, diputada presidenta. Mesa directiva, muy buenas tardes compañeros diputados, diputadas, público en general, medios de comunicación que nos acompañan. La verdad, compañeros, el tema que hoy vamos a votar es un tema bastante delicado en todo nuestro país. En el año 2019 sucedieron 976 feminicidios. Hoy, en tan solo 2 meses del año 2020, llevamos 250 feminicidios. Y eso pues nos debería dar una alerta aquí en el Congreso del Estado para seguir buscando cómo vamos a proteger a nuestras mujeres en todo el estado de Sonora. Con esto, compañeros, no vamos a erradicar la violencia que están sufriendo las mujeres, ni tampoco vamos a hacer que las mujeres salgan tranquilas a las calles, pero sí lo que queremos y creemos y esperamos que las autoridades, al momento de atrapar a un asesino, pues tenga una condena más larga para que no ande suelto en las calles prontamente. Yo creo que la protección a las mujeres, eso es lo que siempre pedimos cuando andamos en el momento de las elecciones, de que vamos a proteger a las mujeres en todos los sentidos. Y hoy tenemos una gran oportunidad en esta 62 legislatura. Desde el inicio que empezamos en esta 62 legislatura, he estado muy pendiente de la situación que prevalece, de la problemática que existe en nuestro país sobre los feminicidios que existen. Y por esa razón, compañeros, por los 976 feminicidios y los 250 que hoy van aquí en el estado, en nuestro país, quiero pedirles que guardemos respetuosamente un minuto de silencio para todas ellas.
Muchas gracias, compañeros. En Sonora y en todo nuestro país, ni una muerta más. Diputada presidenta, le solicito que someta a consideración del Pleno de esta soberanía una petición de los integrantes de la comisión dictaminadora para que esta soberanía autorice obviar el proemio, la parte expositiva y las consideraciones del presente dictamen, procediendo únicamente a leer el resolutivo del mismo. Pregunto a la Asamblea si es de aprobarse la petición para obviar la lectura del dictamen en los términos expresados por el diputado Carlos Navarrete Aguirre. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Se aprueba la solicitud por la Asamblea y, por lo tanto, puede realizar la lectura en los términos solicitados, compañero diputado. Gracias, compañera diputada presidenta. Decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 263 bis-1 del Código Penal del Estado de Sonora. Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 263 bis-1 del Código Penal del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 263 bis-1. De la 1 a la octava. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 45 y 65 años de prisión y multa de 1,000 a 1,500 unidades de medida y actualización. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente dictamen sea considerado como de obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria. Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado, Constituyentes Sonorenses de 1917, Hermosillo, Sonora, a 20 de febrero del 2020, Diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero, diputada María Alicia Gaitán Sánchez, diputada Leticia Calderón Fuentes, diputada María Magdalena Uribe Peña, diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz, diputado Francisco Javier Duarte Flores, diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. A discusión, la dispensa el trámite de segunda lectura solicitado por la comisión. No habiendo discusión, se pregunta en votación económica si es de aprobarse la dispensa al trámite de segunda lectura del dictamen. Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobada la dispensa. Pregunto ahora a la Asamblea si a algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular para, de no presentarse solicitud, someterlo a su consideración en un solo acto. En vista de que ningún diputado ha solicitado discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, pregunto en votación económica si es de aprobarse. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado el decreto y comuníquese. Ahora bien, para continuar con el siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada Alejandra López Noriega haga uso de la tribuna para que realice la lectura del dictamen que presentan los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Muy buenos días, compañeros diputados, público asistente, medios de comunicación. Diputada presidenta, le solicito que someta a consideración del Pleno de esta soberanía una petición de los integrantes de la comisión dictaminadora para que esta soberanía autorice obviar el proemio, la parte expositiva y las consideraciones del presente dictamen, procediendo únicamente a leer el resolutivo del mismo. Gracias, diputada. Pregunto a la Asamblea si es de aprobarse la petición para obviar la lectura del dictamen en los términos expresados por la diputada Alejandra López Noriega. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Se aprueba la solicitud por la Asamblea y, por lo tanto, puede realizar la lectura en los términos solicitados. Gracias, presidenta. Decreto que adiciona un artículo 52 bis a la Ley de Registro Civil para el Estado de Sonora, artículo único. Se adiciona el artículo 52 bis a la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora para quedar como sigue.
Artículo 52 bis. El acta de nacimiento o sus certificaciones expedidas por el Registro Civil del Estado de Sonora no tendrán fecha de caducidad y de vencimiento, por lo que las instituciones de carácter público o privado, instituciones educativas de cualquier nivel escolar, así como los centros de trabajo, deberán de tomar como válidas para cualquier trámite, acto o forma de identificar con la simple presentación de la certificación expedida por el Registro Civil, independientemente de la fecha en la que fue emitida, siempre y cuando dicho documento se encuentre en buen estado, sea legible, no presente alteraciones visibles y pueda distinguirse los elementos de identificación al que se refiere el artículo 52. Transitorio, artículo único. El presente decreto estará en vigor al siguiente día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Y en tal sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente dictamen sea considerado como obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado, Constituyentes Sonorenses de 1917, Hermosillo, Sonora, diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero, diputada María Alicia Gaitán Sánchez, diputada Leticia Calderón Fuentes, diputada María Magdalena Uribe Peña, diputado Luis Armando Alcaraz, diputado Francisco Javier Duarte Flores y diputado Miguel Ángel Shaira Ortiz. Es cuanto, señora presidenta. A discusión, la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la comisión. No habiendo discusión, se pregunta en votación económica si es de aprobarse la dispensa al trámite de segunda lectura del dictamen. Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobada la dispensa. Pregunto ahora a la Asamblea si a algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular para no presentarse solicitud, someterlo a su consideración en un solo acto. Adelante, diputado. Bueno, vea, permítame, es en lo particular, ¿verdad? Sí. No habiendo discusión en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el decreto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado en lo general y se somete a discusión el decreto en lo particular. Adelante, diputado. Gracias, compañera diputada. Miren, creo que existe en el artículo 52, en el dictamen, una palabra que nos somete a una cuestión de subjetividad, donde dice que el documento se encuentre en buen estado. Si abajo ya lo determinan, porque esta cuestión de subjetividad puede ser mal interpretada por parte del oficial del Registro Civil o la situación donde se presente el acta de nacimiento o el documento que se vaya a presentar. Si se presenta doblada, ¿sí?, el acta de nacimiento puede considerarse como que es un documento que no está en buen estado. Entonces ya con los puntos que dice abajo que son legibles, no alteraciones visibles y que pueda distinguirse los elementos de identificación, yo creo que es suficiente. Mi consideración y mi punto es que se retire el punto ese que crea algo de subjetividad, que dice documento en buen estado. Nada más con los otros 3 puntos ya con eso aclaramos que esté válida el acta. Legible, no alteraciones visibles y que pueda distinguirse los elementos de identificación. Ese es mi posicionamiento. Gracias. Gracias, presidenta. diputado. Nada más unos segundos para deliberar. Adelante, diputada Alejandra. No veo ningún inconveniente. Aquí lo importante es lo que al final del articulado dice, o sea, no presente alteraciones visibles y puedan distinguirse los elementos de identificación, que es lo que queremos para que abone a la economía familiar, sobre todo cuando entran a la escuela los niños que piden siempre que sea la acta de nacimiento actualizada. Adelante, no hay ningún problema, presidenta, de omitir esas palabras y que se someta a consideración del Pleno. Gracias. Gracias, diputada.
No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el decreto con las modificaciones aprobadas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado el decreto y comuníquese. En el penúltimo punto del orden del día, solicito a nuestra compañera diputada María Dolores del Río Sánchez haga uso de la tribuna para que realice la lectura del posicionamiento que presenta en relación al 9 de marzo de 2020 y la propuesta de paro nacional. Adelante. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Primero, reconocer, Presidenta, que aquí ya se tomó la decisión de apoyar esta solicitud y esta convocatoria que Mujeres Ciudadanas están haciendo para que el 9 de marzo las mujeres paremos. Y yo quiero compartir con ustedes solamente algunas ideas que seguramente muchas de ustedes que conocen, que tiene que ver con el significado de parar. Primero sí decir que eso no significa que el Congreso no trabaje. O sea, yo estoy segura que ese día estarán aquí los hombres que son servidores públicos, que son funcionarios y que son empleados del Congreso. No es un día de asueto para todos, ni siquiera para las mujeres. Las mujeres vamos a parar como una protesta sobre los acontecimientos que han estado ocurriendo en nuestro país. Y la idea y el significado es que precisamente toda la sociedad se dé cuenta de lo que implicaría que las mujeres un día dejáramos de atender la casa, que dejaran las mujeres que son amas de casa de planchar, de hacer la comida, las mujeres cajeras de ir a atender, las mujeres maestras de ir a dar la clase, las mujeres servidoras públicas dejar de ir a las distintas instituciones. Y también que las mujeres dejen de comprar y de adquirir cosas ese día. Ese es el significado. Y yo solamente quiero hacer referencia a cómo nace esto y quiénes fueron los países que ya lo hicieron. Y quiero compartir el ejemplo de Islandia, que en 1976 decidió parar. Y lo que significó para ese país las implicaciones que tuvo después de ese paro. Ellas lo hicieron en octubre, en 1976, y el 90% de las mujeres pararon. El 90% de las mujeres no fueron a laborar ni hicieron las labores domésticas en su casa. Tampoco pidieron permiso, quiero decirlo. O sea, tampoco las mujeres están pidiendo que les paguen ese día. Están diciendo, paremos. Y si alguien quiere sumarse y decir, paren, y de todas maneras su día se les va a cubrir, como lo ha hecho Canirá, como lo ha hecho Coparmex, como lo ha hecho otras empresas que hemos visto, como ha dicho aquí el Congreso. Eso, bueno, pues qué bueno, pero lo importante del paro es la decisión de las mujeres de no ir a trabajar ese día. En Islandia, además de que el 90% de las mujeres participó, provocó dos cambios con los años, un cambio político y un cambio económico. Quiero decirles que cuando las mujeres en 1976 pararon en Islandia, solo había 5% de mujeres parlamentarias. 5 años después tuvieron la primer presidenta de Islandia. En Islandia también tuvo un efecto económico. Al año siguiente del paro, se modificó la ley para garantizar los mismos derechos a hombres y mujeres. Y esto significa los mismos derechos en la maternidad para los hombres, la paternidad, el cuidado de los niños, el tener los mismos días que las mujeres para atender a sus hijos cuando nacen, porque en esto de los derechos tenemos que ir avanzando en esa igualdad de hombres y mujeres. ¿Qué les quiero decir? En el 2016 paró Argentina y paró por una cuestión de violencia, muy distinta a la que había parado Islandia en 1976. En 2017 en Estados Unidos pararon también las mujeres y pararon por el tema
de combate a la misoginia por la situación que vivían por la relación y el discurso del presidente de los Estados Unidos. Hoy, las mujeres que nos han convocado a parar es por el tema de violencia. Y aquí, en la sesión pasada, la diputada Leticia Calderón nos invitó y votamos a votar nuevamente la alerta para el Estado de Sonora. También aquí, el diputado Navarrete, acabamos de aprobar un dictamen que reforma el Código Penal en materia de feminicidio. Yo creo que estamos dando pasos en esta legislatura. Como en algún momento comenté, la primera reforma constitucional que salió por esta legislatura fue la que modificó para incluir el artículo 20A para prevenir la violencia y hacer lo que le corresponde al Estado en el combate a la violencia también. Pero, ¿qué les quiero decir? Yo solamente comparto datos que seguramente ustedes ya vieron por ahí. Más de 6 mujeres de cada 10, porque es el 66%, dicen haber vivido en algún momento de su vida un episodio de violencia. Si las mujeres saliéramos de aquí y nos sentáramos a platicar, estoy segura que este número aumentaría. Yo estoy segura que cada una de las mujeres que estamos aquí, en algún momento vivimos una situación que sentimos nos violentaba. Sonora ocupa el lugar número 2 en feminicidios. No somos de los primeros, pero el hecho de ocupar el 12º lugar es un lugar que también nos hace pensar que nos falta mucho por avanzar. Cuando hablamos de las 100 ciudades más inseguras para las mujeres, aparecen 6 ciudades: San Luis Río Colorado, aparecen Nogales, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Ciudad Obregón, Cajeme. Yo quiero pedirle a mi compañera presidenta de la Comisión de Igualdad que haya un acuerdo para reunirnos y poder platicar, no del tema de seguridad en general, sino el tema específico de la seguridad de las mujeres, y que podamos convocar a la fiscal general, al secretario de Seguridad, a la directora del Instituto Sonorense de la Mujer, pero de la misma manera a los presidentes y presidentas municipales de estos 6 municipios. Porque la gran pregunta es, ¿qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo desde el Estado y qué se está haciendo desde cada municipio? Yo creo que si el 9 de marzo las mujeres paramos, creo que podemos hacer que en la agenda nacional, en la agenda estatal y en la agenda municipal el tema suba. Es decir, que no siga siendo un tema del Instituto Nacional de las Mujeres, que no siga siendo un tema del Instituto Estatal o no siga siendo un tema del Instituto Municipal, sino que sea un tema de la agenda del presidente de México, como lo es otros temas que él comparte en sus ruedas de prensa, que sea un tema de la agenda prioritaria de la gobernadora y que sea un tema permanente de la agenda municipal. Y por supuesto que sea un tema de la agenda de nosotros como legisladores. Y a nosotros lo que nos corresponde es escuchar, ver qué elementos les hemos dado a quienes previenen y castigan y qué es lo que tenemos que reformar legalmente. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Yo os invito a que paremos todas las mujeres y yo os invito también a que los hombres hagan lo que les corresponde ese día, que salgan a trabajar y que nos cubran, que vean realmente lo que valemos las mujeres en cada espacio que ocupamos. Y estoy segura entonces que realmente no seremos el punto 12 o 15 de la agenda del presidente, ni del gobierno estatal, ni del gobierno municipal. Seremos de los primeros puntos que tendrán que resolver. Y por último, decirles que cada marcha, cada evento de mujeres que se hace, cada vez veo más mujeres marchando y más mujeres dispuestas a salir a la calle. Más mujeres jóvenes que traen en sus hombros la carga de la historia de sus madres y de sus abuelas. Y yo quiero reconocer el valor de esas mujeres de marchar y dar la cara por todas las mujeres. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Cedo el uso de la voz a la diputada Alicia Gaitán. Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. No quiero dejar pasar sin mencionar la marcha que acaba de pasar este domingo. En relación a la protesta masiva realizada por mujeres sonorenses, convocadas a través de diversas plataformas sociales, me permito puntualizar lo siguiente. Reconozco y avalo la libre manifestación de las ideas conforme a lo previsto en nuestra Carta Magna, que a la letra dice en el artículo 6º, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, perpetúe orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Al mismo tiempo reconozco el clima de hartazgo social de las mujeres manifestantes provocado por la violencia estructural de género, que ha venido en aumento durante los últimos años y se expresa en números oficiales sobre la violencia sexual, feminicidios, así como el llamado continuo a través de autoridades de seguridad pública por motivos de violencia en los hogares de nuestra identidad. Sonora se encuentra de entre los 10 entidades de mayor tasa de feminicidios en el país. Es importante reconocer los esfuerzos de instituciones realizadas por las autoridades de seguridad pública, la Fiscalía y el Poder Judicial, pero también es necesario darnos cuenta de que los resultados muestran insuficiencia en las acciones para definir esta enfermedad social que ha terminado con la tranquilidad de las niñas, los niños, los jóvenes y las ciudadanas de nuestra localidad. La Comisión de Igualdad de Género contamos con una agenda ad hoc con la ciudadanía interesada para esforzar, creo en el marco jurídico suficiente para el combate de la mencionada violencia estructural de género. Ayer las ciudadanas salieron a manifestar su malestar, una libre expresión de resistencia organizada que fue más allá del límite de la resistencia pacífica y llegó a transformarse en lo que el sociólogo Emil Durkheim nombra como corriente social. El espacio donde el orden de las instituciones sociales se pierden porque las propias instituciones han dejado de cumplir su función, proteger a todas y todas las ciudadanas y niñas de nuestro Estado. Por lo anterior, me pronuncio a favor de los derechos de las mujeres de esta identidad, por la libre y pacífica expresión, por el respeto y el fortalecimiento de las instituciones ya existentes, por la igualdad entre hombres y mujeres y una cultura de igualdad efectiva. Muchísimas gracias. Alicia Gaitán. Gracias, diputada.
Al no existir, perdóneme, diputada Miroslava, adelante. Con su permiso, diputada. Buenas tardes, diputados y público que nos acompaña. En nombre del Grupo Parlamentario de Morena, hacemos esta posicionamiento, participación. Las recientes protestas de mujeres y sociedad civil que les acompañan en su reclamo de respeto y seguridad y justicia para todas y todos representan para el Grupo Parlamentario de Morena un urgente llamado de atención respecto a lo mucho que falta por hacer en materia de equidad de género. La sociedad mexicana y la sonorense en lo particular es una sociedad formada tradicionalmente en valores en los que ha prevalecido la visión y el interés de lo masculino sobre lo femenino. De ahí el machismo, la invisibilidad de la agenda de los problemas del mundo femenino, con sus respectivas consecuencias en el renglón del acceso libre e igualitario al derecho, las oportunidades laborales, la vida familiar, la cultura y en general muchos de los campos en los que se siguen marginando y discriminando a las mujeres en nuestro país. Como legisladores, reconocemos que la protesta de esta ola social que clama atención y justicia es legítima y de apremiante, impostergable solución. Igualmente, como representantes populares, creemos que no deben ni criminalizarse ni atenuarse los actos que afectan al patrimonio público, de la propiedad y la paz social en aras de manifestarse libremente. Nos inclinamos porque la problemática de las mujeres se atienda y resuelva en el campo del diálogo, la propuesta y la reforma al marco legal que hagan y garanticen de forma eficiente y expedita respuesta a sus demandas. Exhortamos a quienes se manifiestan a no permitir que sus banderas sean utilizadas o pervertidas por nadie ni por nada. La contaminación de tan noble exigencia no debe mancharse o verse enredada por el interés de aquellos que confunden lo legítimo con lo faccioso, lo progresista con lo anárquico. La bancada de Morena en la actual legislatura hace suyo el sentir de las compañeras manifestantes y se aboca de inmediato a construir una agenda de trabajo para sumarse a las alternativas de solución que le hagan justicia a quien sed de justicia tiene. Es cuanto. Gracias, diputada. Al no existir más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita para la próxima, que habrá de celebrarse el día jueves 27 de febrero de 2020 a las 11 horas.